Hay temas que siguen dando de qué hablar en Venezuela. Dolarización, Estado 51, elecciones libres, la economía y el bolsillo de los venezolanos. Eso por decir algunos. En cuanto a la dolarización, vamos a ver hoy dos ejemplos que también vamos a comparar con Venezuela. Ya en anteriores videos hemos comparado con Ecuador, hemos comparado con Panamá. Con Panamá no hemos profundizado, tal vez en un video posterior lo hagamos, pero hasta los momentos hemos comparado con esos países. Hoy vamos a comparar dos países nuevos. ¿Qué ha pasado en esos países? De eso y otros temas más vamos a estar hablando en este video. Hubo un momento en que hablar de Zimbabue era hablar del peor desastre monetario del planeta. Los precios cambiaban varias veces al día. Los salarios perdían valor en cuestión de horas y la población llegó a cargar bolsas enteras de billetes para comprar los productos básicos. La hiperinflación había destruido por completo la moneda nacional. Muchos venezolanos escuchamos esta historia y nos resulta tan familiar. Durante años Venezuela también ha vivido una de las peores crisis inflacionarias de su historia reciente. El bolívar perdió todo su valor. Millones de personas se refugiaron en el dólar para proteger sus ahorros y la inflación es una de las preocupaciones más importantes de los venezolanos, de las familias venezolanas en la actualidad. Con respecto a Zimbabue, con Zimbabue hoy ocurre algo que muy pocos pensaban que iba a pasar. Zimbabue logró reducir su inflación a niveles de un solo dígito. Después de décadas de inestabilidad monetaria, el país africano consiguió llevar la inflación a niveles cercanos al 4%, algo que no se veía desde finales de los años 90. Aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué hizo Zimbabue para lograr esto? ¿Fue gracias a la dolarización? ¿Fue por el oro? ¿Fue por una nueva moneda? ¿O fue el resultado de decisiones económicas mucho más profundas? Y la pregunta más importante para nosotros: ¿podría Venezuela recorrer un camino parecido? Porque aunque ambos países sufrieron hiperinflación, existe una diferencia fundamental. Venezuela cuenta con algo que Zimbabue nunca tuvo: las mayores reservas de petróleo del mundo, enormes reservas de gas, minerales, tierras raras y una capacidad potencial de generar divisas superiores a las de Zimbabue. Muy superiores. Entonces, si Venezuela posee más recursos, ¿por qué sigue teniendo una de las inflaciones más altas del planeta? ¿Qué tendría que ocurrir para que la inflación venezolana comenzara a descender de forma sostenida como lo hizo en Zimbabue? Antes de continuar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Regálame un me gusta que me ayuda muchísimo a que se difunda este contenido. Deja tu comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieras que tratemos en el canal y comparte este video para que todos tengan esta información. Ahora sí, continuamos. La comparación entre la inflación de Zimbabue y la de Venezuela es muy interesante porque ambos países protagonizaron dos de los episodios hiperinflacionarios más severos del siglo XXI. Sin embargo, aunque comparten varias similitudes, también presentan diferencias que vale la pena conocer. Vamos a verlas. Vamos con las similitudes. La emisión masiva de dinero es una de las principales. En ambos casos, en ambos países, los gobiernos financiaron déficits fiscales mediante la creación de dinero inorgánico por parte de los bancos centrales de cada país. Ya sabemos que cuando un gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa, el valor de esa moneda se desploma. Lo hemos vivido ya durante años en Venezuela. Otra similitud entre estos países: controles de precio y el fatídico control de cambio. Tanto en Zimbabue como en Venezuela intentaron contener la inflación con controles de precios y restricciones cambiarias. El resultado, similar en ambos países: escasez de productos. Nadie iba a vender a pérdidas. Los comerciantes prefirieron esconder sus productos a vender a precios por debajo del costo de producción. Aparición de mercados negros.
mercado negro en dólares y mercado negro en productos. Recuerdo, y es algo que seguramente vivieron muchos de ustedes, cuando iba a comprar productos de la cesta básica que no estaban en los supermercados. Teníamos que ir por allí, por las avenidas de la ciudad, donde estaban estos llamados bachaqueros de la economía informal. Entonces llegábamos por allá y era así como que estábamos haciendo algo malo, calladito. Le preguntábamos al chico que vendía, ¿tienes azúcar? Así. Y el chico, sí, y le hacía seña a otro que estaba por allá, en otra parte, le hacía seña así con los dedos. Suponemos que con los dedos sabía 1, 2, 3 cuál era el producto. Y al rato venía otro chico por allá con el kilo de azúcar en una bolsa o el kilo de harina pan o lo que fuera. O sea, como que estábamos haciendo algo malo. Simplemente comprar un producto de la cesta básica que necesitábamos para nuestro consumo diario. También una similitud entre el caso de Zimbabue y el de Venezuela es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real. Para el año de 2009, un dólar estadounidense equivalía a decenas de trillones de dólares zimbabuenses en el mercado negro. El dólar oficial también tenía varios tipos de cambio. Así como en Venezuela, por ejemplo, que actualmente, al día de hoy, cuando estoy grabando este video, que es 9 de junio del año 2026, el dólar, la tasa oficial del dólar del Banco Central está a 567,68 bolívares por dólar. La tasa paralela está en 700, el dólar Binance está en 757, si no me equivoco, 757,69. Y la tasa de intervención que está en 615 bolívares por dólar. Demasiados valores, demasiadas tasas. Por otra parte, también otra de las similitudes entre Zimbabue y Venezuela es la pérdida de confianza en la moneda nacional. Los zimbabuenses perdieron la confianza en su moneda local, que era el dólar zimbabuense. Los venezolanos también hemos perdido la confianza en el bolívar. Gran similitud, ¿cierto? Está también otra similitud, la dolarización de facto. Zimbabue abandonó su moneda y oficializó el dólar en el año 2009, aunque en 2019 desdolarizó nuevamente. Esta es otra cosa, esta es otra mentira que suelen decir algunos economistas en Venezuela, que la dolarización es una camisa de fuerza, que no vamos a poder salir nunca de ella. Bueno, aquí está un ejemplo donde el país dolarizó y luego, por razones que vamos a ver más adelante, desdolarizó. Pasa que cuando los venezolanos conozcan y vean los resultados positivos de una dolarización en un país como Venezuela y lo contrasten con los negativos, con los aspectos negativos, no van a querer dejar el dólar cuando conozcan los aspectos positivos. Y digo los aspectos positivos con una dolarización formal, porque actualmente es una dolarización de facto informal que por estar todavía el bolívar en circulación crea una cantidad de distorsiones. Pero siendo una dolarización formal, va a tener muchos aspectos positivos que van a beneficiar y allí los venezolanos no van a querer dejar el dólar. Porque fíjense, aún en Zimbabue ya desdolarizó porque desdolarizó en el 2019. Ya estamos en el 2026. Entonces en el 2019 desdolarizó, pero aún así mantiene el dólar en su uso cotidiano. Prefieren seguir utilizando el dólar estadounidense porque consideran que es una moneda más fuerte para su economía. En Venezuela, como ya hemos dicho, se ha permitido el dólar de manera informal por ahí desde el 2019 y eso ha mejorado un poco la inflación, o mejor dicho, la hiperinflación, porque consideramos que ya no hay una hiperinflación como la hubo en el año 2016, 2017, 2018, ciertamente ha disminuido, pero sigue habiendo inflación. Los precios siguen estando altos. Por ejemplo, un familiar mío me va a traer una leche de la campiña, una bolsa de leche, y está costosa. 400 gramos de leche están en casi $8. Esto está costoso porque en otros países de la región 400 gramos de leche en polvo cuestan
no llega a $4, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo entre $3 y $4, pero de $4 no pasa. En Venezuela está costoso tomando en cuenta el poder adquisitivo de las personas allá en Venezuela. También en ambos países, tanto en Zimbabue como en Venezuela, hubo destrucción del ahorro. En ambos países los salarios quedaron en nada. La moneda local desapareció y con eso desaparecieron los ahorros. A estas alturas, yo creo que ya nadie tiene dinero ahorrado en bolívares en un banco. Ahora vamos con algunas diferencias entre Zimbabue y Venezuela. Grabando este video me llega a la memoria por allí en el 2015, 2016, 2017, cuando en algunas veces nos invitaban a dar declaraciones en algún medio de comunicación, radio o prensa, acerca de la inflación, hiperinflación que estaba sufriendo el país en aquel tiempo, y comparábamos justamente con Zimbabue. Ese era el principal ejemplo que dábamos al momento de alguna declaración. Y hoy, años después, ya 9, 10 años después, seguimos hablando de este tema. En todo este tiempo no se le ha buscado una solución a este problema. Esperemos que lo hagan. Una de las diferencias entre Zimbabue y Venezuela es la intensidad de la hiperinflación. Zimbabue sufrió una hiperinflación mucho más extrema que la de Venezuela. En el 2008 llegó a registrarse una inflación de millones% anual en Zimbabue. El gobierno llegó a emitir billetes de $100 billones zimbabuenses, o sea, trillones en inglés. En Venezuela alcanzó niveles altos, pero no tan alta como la de Zimbabue. Nunca llegó a una inflación récord como la de Zimbabue. En ambos países, tanto en Zimbabue como en Venezuela, la crisis surgió por distintas vías. En Zimbabue la crisis vino por la reforma agraria forzosa que hizo el gobernante de la época, Robert Mugabe. Debido a esta reforma, la producción agrícola colapsó y como consecuencia el país perdió gran parte de su capacidad exportadora. En Venezuela el colapso vino más que todo por la dependencia del petróleo, la caída de la producción de petróleo, la caída de los precios del petróleo, controles económicos prolongados, controles cambiarios, déficit fiscal, devaluaciones recurrentes y posteriormente en el 2018 y 2019 el impacto de las sanciones internacionales. Y esto ratifica una vez más el problema de Venezuela viene desde hace muchos años atrás antes de las sanciones. Porque sé que en los comentarios van a decir que las sanciones vinieron mucho después. Y ahora yo me pregunto, ¿qué ganan los que defienden esto de que por las sanciones y que Venezuela está así, que por las sanciones, ¿qué ganan con eso? Solo escribirlo en un comentario porque seguramente su realidad es la realidad de la mayoría de los venezolanos. Así que esto de las sanciones es parte del problema, pero ya al final no es el total del problema. Otra de las diferencias entre Zimbabue y Venezuela, entre la crisis de ambos países, es cómo encontraron la salida a la hiperinflación. En Zimbabue eliminó su moneda y adoptó el dólar como moneda de curso legal de manera oficial. Con esto la inflación cayó. En Venezuela, crecimiento que solo se dice en papel, pero en la práctica no se ve. Una transición política llena de incertidumbre. Se mantiene el bolívar, se permite una dolarización parcial de facto. Si bien la hiperinflación terminó, pero la inflación sigue siendo elevada. El dato más preocupante a esta fecha es que el BCB reconoció que la inflación anualizada del año 2025 fue de 475,28% y que para los primeros meses del año 2026 llegó a 617,84%. Actualmente la economía de Zimbabue es muy diferente a la que el mundo recuerda del año 2009. Aunque sigue enfrentando problemas estructurales importantes, pero hoy muestra señales de estabilización que hace años parecían imposibles. Para este 2026 en Zimbabue, la inflación anual cayó a niveles cercanos al 4%, algo que no ocurría desde hace muchos años. Así que Zimbabue pasó de una inflación de 90 sextillones% en el 2008 a una inflación de 4,4% anual en este 2026. ¿Qué hizo Zimbabue para lograr esto? Frenaron el financiamiento monetario del gasto público.
algo que se le ha dicho muchas veces, se le ha aconsejado muchas veces al gobierno venezolano que lo haga. Limitaron la emisión monetaria, por supuesto, para frenar la inflación. Se respaldaron en monedas internacionales y en oro. Para este 2024, el gobierno lanzó la moneda Zimbabwe Gold, conocida como ZIG, Z-I-G. Con esto se creó una moneda respaldada por oro, divisas extranjeras y reservas internacionales. Con esto la inflación ha bajado y el tipo de cambio se ha estabilizado. Pero aún así, los zimbabuenses prefieren seguir confiando en el dólar estadounidense. Por su parte, Venezuela ya no está en el colapso. Ciertamente no está en el colapso del año 2017 a 2020, pero tampoco ha alcanzado una estabilización sostenible. Vamos a ver ahora el caso de Timor Oriental. La primera diferencia en el caso de Timor Oriental es que es un país muy pequeño. Timor Oriental cuenta con apenas 1.4 millones de habitantes y una economía muchísimo menos compleja que la economía venezolana. La dolarización de Timor Oriental es uno de los casos más importantes de dolarización, porque este país adoptó directamente el dólar como moneda al independizarse de Indonesia sin pasar por una etapa prolongada de una moneda propia. El dólar estadounidense se convirtió inmediatamente en la moneda oficial del país en el año 2000 durante la administración transitoria de la ONU y se mantuvo después de la independencia en el año 2002. Timor Oriental eligió el dólar porque quería controlar la inflación. Quería generar confianza en los inversionistas, que son cosas que necesitamos muchísimo en Venezuela. Primero, controlar la inflación es el problema inmediato que hay que solucionar en Venezuela. Controlar la inflación, que al venezolano le rinda el dinerito. Generar confianza en los inversionistas y organismos internacionales. Se necesitan muchos inversionistas que lleven empresas para que haya empleo. Evitar crisis cambiarias. También hay que eliminar estos tipos de cambio, facilitar el comercio y la reconstrucción económica. Con una economía deprimida como está actualmente en Venezuela, se necesita urgente una reconstrucción. ¿Qué resultados positivos obtuvo Timor Oriental? Logró mantener una inflación baja, eliminó el riesgo de devaluaciones abruptas y aumentó la confianza en el sistema financiero. Eso atrae inversiones. ¿Qué problemas enfrentó Timor Oriental con la dolarización? Bueno, el que ya muchos economistas han dicho, que también enfrentaría Venezuela. No puede emitir su propia moneda. En todo proyecto, en toda etapa de la vida, en toda etapa de un sistema, siempre hay problemas y vamos a cambiar en muchas ocasiones unos problemas por otros. Vamos a poner un ejemplo simple para todos, que es la migración. Cuando salimos de Venezuela, cuando migramos de Venezuela, cambiamos unos problemas por otros, porque fuera del país también enfrentamos algunos problemas o muchos problemas. Si decidimos volver, vamos a cambiar problemas del país en el que vivimos por problemas que vamos a tener en Venezuela. En todo momento, en todo proceso, se enfrentan o se cambian unos problemas por otros. Está en escoger con cuál problema podemos cargar más, con cuál podemos lidiar más o podemos sobrellevar más. Si hablamos de capacidad para dolarización formal, Venezuela tiene ventajas enormes que Zimbabue nunca tuvo y Timor Oriental menos. También enfrenta obstáculos que en Venezuela son más políticos que de recursos. Para dolarizar se necesita tener reservas suficientes para sustituir la moneda local. Venezuela tiene con qué obtener esas reservas. Un flujo constante de dólares provenientes de exportaciones. Esta frase que se decía mucho, tenemos con qué. Venezuela tiene con qué. También Venezuela tendría que tener una disciplina fiscal para evitar déficit. Todo esto se le ha recomendado al gobierno o al futuro gobierno que venga, si es que viene otro. O si nos convierten en el Estado 51, no sabemos. Estamos en el limbo, porque la clave no está solamente en tener los dólares, sino en garantizar que entren dólares constantemente, recurrentemente. En el caso de Zimbabue, por ejemplo, su economía gira principalmente en oro, litio, platino, níquel, cromo, agricultura. Su base de agricultura más que todo es tabaco y maíz. Y actualmente
con su moneda, el SIC, tiene una economía estable. En contraposición a Zimbabue, ¿con qué cuenta Venezuela para obtener divisas recurrentemente? Muchísimo. Cuenta con las reservas más grandes de petróleo probadas, las más grandes reservas de petróleo probadas, 300.000 millones de barriles de petróleo, grandes reservas de gas natural, oro, hierro, bauxita, coltán y otros minerales estratégicos, más que todo importantísimos estos minerales en esta era tecnológica que estamos viviendo y la que está por venir. Entonces podemos concluir, ¿qué país tiene mayor capacidad para dolarizar? Pues desde el punto de vista económico, Venezuela tiene muchísimos más recursos para sostener una dolarización que incluso cualquier otro país, que Zimbabue, que Timor Oriental, que Ecuador, que Panamá, que El Salvador. Venezuela tiene muchísimos más recursos que estos países. El verdadero problema en Venezuela no es si Venezuela tiene recursos para dolarizar, es si tiene instituciones sólidas, si hay confianza en las reglas económicas que existen actualmente en el país. Otro de los temas que está dando mucho de qué hablar, Estado 51. Ya también hemos hablado un poco en videos anteriores. Es un tema que sigue causando mucha polémica, sigue generando muchos comentarios. La mayoría de los venezolanos lo desea, otros no lo desean. Estados Unidos lo ha manifestado, o mejor dicho, Donald Trump lo ha manifestado. Por su parte, la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, y la líder opositora, María Corina Machado, ambas han fijado su posición con respecto a este tema y no están de acuerdo. Están de acuerdo en mantener la soberanía del Estado venezolano. Pero están ocurriendo algunos hechos que pudieran dar indicios de que vamos a un Estado 51 o que nos están tratando en papel, en teoría, como que somos el Estado 51. Porque parte del ingreso por concepto de petróleo y diésel está yendo a la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya nos están dando el trato de Estado 51 o qué? ¿Qué está pasando exactamente? Nos preguntamos todos. Bueno, como ya sabemos, luego del 3 de enero, la administración de Donald Trump emitió una orden ejecutiva que designa los ingresos por ventas de crudo venezolano como activos soberanos bajo custodia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Lo más nuevo y llamativo es que a través de una comunicación formal remitida a las principales aerolíneas y empresas navieras que operan en su territorio, el gobierno venezolano, bajo un membrete de PDVSA, dictaminó que los pagos en moneda extranjera por concepto de suministro de combustible no se ingresarán a las arcas locales, o sea, a las arcas del Estado venezolano, sino de forma directa a cuentas controladas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. La orden administrativa exige las coordenadas del sistema FedWire hacia una cuenta de custodia de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos puede recibir fondos en nombre de Venezuela mediante FedWire, Federal Reserve Wire Network, que es la red de transferencias electrónicas de fondos bajo control de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y se exige ingresar fuente de estos ingresos, petróleo, oro, minerales, entre otros. Lo que está ocurriendo es una tutela financiera sin precedentes moderno. Venezuela vende su petróleo y combustible, pero el dinero no entra a las arcas del Estado directamente, sino que queda depositado en una cuenta controlada por Washington, desde donde Estados Unidos decide cuándo y para qué gastarlo. Esto prácticamente se puede considerar como la pérdida de la soberanía sobre la renta petrolera, aunque se presenta como una medida de protección frente a los acreedores y como garantía de que los fondos no se malversarán. No es que ya vamos a hacer el Estado 51 en términos formales, es algo que puede ser potencialmente duradero. Un territorio donde Estados Unidos ejerce poder de Estado sin asumir las responsabilidades de que Venezuela sea un Estado 51. La cuenta de custodia de FedWire no es una señal de incorporación, es una señal de dominación sin incorporación. Esa distinción importa mucho para entender hacia dónde vamos. Elecciones libres. Tampoco hay señales de elecciones libres
a un corto plazo. Ya ha habido declaraciones de distintos personeros de Estados Unidos allegados al gobierno de Donald Trump, donde se manifiesta que no se habla de un cronograma para elecciones, no se habla de una hoja de ruta con etapas para unas elecciones en un corto plazo. O sea, no tendremos elecciones 2026, tal vez ni 2027, tal vez pueden ser en el 2028, puede que sigamos hasta el 2030, 2031, porque no solamente el caso Venezuela es de importancia para Donald Trump, es importancia para la política de Estados Unidos. Así que se va Donald Trump en el 2028, el gobernante que quede también puede continuar con este proceso, porque todo es política de Estado de Estados Unidos. Ya hemos visto por allí algunas declaraciones de distintos personeros de Estados Unidos. En días anteriores se interpeló al secretario de Estado Marco Rubio en el Congreso. La congresista María Elvira Salazar le hizo algunas preguntas con respecto al tema Venezuela y ya se deja ver por allí someramente elecciones si no están bien para el 2027, pero para el 2028 también están bien. No se habla de una fecha exacta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este limbo? Se necesita legitimidad. Pero, ¿qué es lo que le conviene a Estados Unidos, a Donald Trump y a Estados Unidos? ¿Podemos seguir en esto años más? Los venezolanos tenemos derecho a ser protagonistas de nuestra propia historia. Tenemos que elegir a nuestros gobernantes y debe haber elecciones pronto. Y hasta este momento no hay en Estados Unidos un cronograma para ese cambio, ni hay medidas claras, una estrategia de cambio que incluya un cronograma electoral que es absolutamente necesario en el país. Después de analizar todos estos puntos, podemos concluir en la parte de la dolarización, que no existe una fórmula mágica capaz de derrotar la inflación de un día para otro. La experiencia de Zimbabue demuestra que incluso una economía que sufrió una de las peores hiperinflaciones de la historia puede recuperar su estabilidad. Pero también demuestra que la dolarización por sí sola no resuelve todos los problemas. Lo que realmente marcó la diferencia fue la combinación de la dolarización con la disciplina fiscal, el control de la emisión monetaria, acumulación de reservas y una estrategia orientada a recuperar la confianza en el sistema económico. Luego está Venezuela, un país que posee recursos energéticos y minerales que superan ampliamente los de ambos países. Ahora te toca a ti. Te leo en los comentarios.